Ecuador. Hablaré hoy sobre los criterios de clasificación de la artritis reumatoide. La misión del clínico en su búsqueda de aplacar los síntomas de una enfermedad y lograr el bienestar del paciente pasa, obviamente, por diferentes etapas. Primordial entre estas es determinar un diagnóstico correcto. Además de la sospecha clínica, la aplicación de criterios elaborados durante las últimas décadas del siglo pasado y estos últimos años son instrumentos de ayuda en búsqueda de este objetivo. Las variables pueden ser clínicas, de laboratorio o una combinación de estas. Trataré en estos minutos de presentar de la manera más objetiva posible la evolución de los criterios de clasificación de la artritis reumatoide. Para que el uso de unos criterios nos proporcione un resultado esperado, es siempre necesario hacerse la pregunta, que es muy importante, de que para qué fueron diseñados. ¿Son criterios de diagnóstico o son criterios de clasificación? Es una pregunta vital, pues en ambas circunstancias los criterios fueron elaborados con objetivos claramente diferentes. Mientras los criterios de clasificación definen el concepto de la enfermedad y se usan con objetivos epidemiológicos para estudiar a individuos con la misma enfermedad ya previamente diagnosticados, los criterios de diagnóstico nos ayudan a determinar con cierto grado de probabilidad que la enfermedad esté presente en un individuo determinado. Los criterios de clasificación, entonces, no han sido diseñados para establecer un diagnóstico clínico, sino para ser usados en la investigación clínica. En este punto quisiera a todos los oyentes recomendar una obra titulada Enfermedades reumáticas, criterios y diagnósticos del profesor Francisco Ramos, miembro de México. Creo yo que es un libro indispensable para todo reumatólogo. Al analizar cualquier tipo de criterios, el médico debe tomar en cuenta las siguientes características de los mismos: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. La sensibilidad es la certeza con que una prueba identifica a personas con la enfermedad o positivos verdaderos, es decir, la probabilidad de que la prueba sea positiva cuando la enfermedad esté presente. Dicho de otra manera, la capacidad para detectar correctamente la enfermedad entre los enfermos. La especificidad, en cambio, es la certeza con que una prueba identifica a personas sin la enfermedad o los negativos verdaderos, es decir, la probabilidad de que la prueba sea negativa cuando la enfermedad esté ausente. Dicho de otra manera, la capacidad de identificar a los sanos entre los sanos. Como ejemplo, podemos suponer que 10 mujeres se someten a una prueba para detectar si están embarazadas y 3 de ellas están efectivamente embarazadas. Si la prueba detecta correctamente a las 3 embarazadas y no detecta incorrectamente a ninguna de las no embarazadas, entonces la prueba tiene sensibilidad y especificidad alta. Si la misma prueba detecta a las 3 embarazadas, pero detecta también incorrectamente a las 3 que no están embarazadas, como si lo estuvieran, entonces tiene sensibilidad alta, pero especificidad reducida. Si la prueba detectara correctamente solo a una de las 3 embarazadas, tendría una sensibilidad reducida. Si identifica solo una de las 3 embarazadas, identifica incorrectamente a cualquiera de las no embarazadas como si lo estuviera, entonces tienes sensibilidad y especificidad reducida. El valor de predicción positivo es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en una prueba. En otras palabras, la probabilidad de que la enfermedad esté presente cuando la prueba sea positiva. El valor de predicción negativo se refiere a la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano, es decir, la probabilidad de que la enfermedad no esté presente cuando la prueba es negativa. Los criterios deben ser de fácil aplicación, no contener variables difíciles de entender o pruebas sofisticadas y costosas que limitan su uso. Además de ser confiables, tener poca variabilidad entre diferentes observadores y ser de preferencia validado al demostrar que es útil y adecuado para determinar lo que se espera al momento de ser utilizado. Existen obviamente ventajas y desventajas de los criterios, pros y contras.
Los pros en reumatología yo diría que no se definen como blanco y negro, sino más bien los muchos matices de grises. Contar con criterios de clasificación permite la estandarización de grupos o cohortes de pacientes con objetivos de estudiarlos y mejora obviamente la comunicación entre los investigadores. Otra ventaja de los criterios de clasificación es que nos permite entender mejor la patogénesis, así como evaluar la respuesta al tratamiento. Además del uso mencionado de los criterios de clasificación en la investigación clínica, estos pueden ser usados para la diseminación del conocimiento en la educación médica. El desarrollo de nuevos medicamentos exige la realización de estudios clínicos controlados, y los criterios de clasificación son un prerequisito para la definición de los criterios de inclusión. El uso de los criterios de clasificación ha permitido la realización de estudios multicéntricos, donde la acumulación de datos ha permitido homogeneizar poblaciones de pacientes y como resultado el desarrollo del conocimiento sobre la enfermedad, abriendo el camino a criterios de respuesta clínica y determinación de desenlaces clínicos y en el caso de la artritis reumatoide, la creación de criterios para formas tempranas de la enfermedad, lo cual abre un campo inmenso en la innovación y estudio de la enfermedad. Existen obviamente desventajas, y una de las desventajas es que los criterios de clasificación sean usados para diagnosticar la enfermedad. El diagnóstico no puede ser excluido por no cumplir los criterios. Los criterios no tienen un 100% de sensibilidad y no deben usarse para el diagnóstico de un caso específico. Los criterios no incluyen pacientes con manifestaciones atípicas o subgrupos clínicos de la enfermedad. En resumen, los criterios son un instrumento valioso en el proceso de diagnóstico, pero no reemplazará el juicio clínico y la experiencia del reumatólogo. Los primeros criterios para la artritis reumatoide datan de 1956, los cuales fueron modificados en 1958. Estos últimos incluían 4 categorías de artritis reumatoide: la clásica, la definida, la probable y la posible. La artritis reumatoide clásica requiere de 7 de 11 criterios. Del criterio 1 al 5, los signos y síntomas articulares deben aparecer de manera continua por lo menos durante 6 semanas. Y los criterios son: 1. Rigidez matutina. 2. Dolor al movimiento o hipersensibilidad, por lo menos de una articulación observada por un médico. El criterio 3. Hinchazón o inflamación, por lo menos en una articulación observada por un médico. 4. Hinchazón o inflamación observada por un médico, por lo menos en otra articulación. 5. Hinchazón o inflamación simétrica observada por un médico, con alteración simultánea de la misma articulación en ambos lados del cuerpo. 6. Nódulos subcutáneos observados por un médico. 7. Cambios radiológicos típicos de la artritis reumatoide. 8. Factor reumatoide positivo. 9. Precipitado deficiente de mucina en líquido sinovial. 10. Cambios histológicos característicos en la membrana sinovial. 11. Cambios histológicos característicos en los nódulos subcutáneos. Como decía, en esta clasificación se considera la artritis reumatoide clásica, la definida, la probable y la posible. En 1967 se publicaron los criterios propuestos en el tercer Simposio Internacional sobre Estudios de Población de las Enfermedades Reumáticas celebradas en Nueva York. Realmente estos criterios no tuvieron mucha difusión y luego ya llegamos así a los criterios de 1987. Estos criterios para la clasificación de la artritis reumatoide de la Asociación Americana de Reumatismo actualmente es el Colegio Americano de Reumatología. Los criterios revisados en 1987 para la clasificación de la artritis reumatoide son los siguientes: 1. Rigidez matutina. 2. Artritis de 3 o más articulaciones. 3. Artritis de las articulaciones de las manos. 4. Artritis simétrica. 5. Nódulos reumatoides. 6. Factor reumatoide en suero. Y 7. Cambios radiológicos típicos de artritis reumatoide en la radiografía. Para propósitos de clasificación se dice que un paciente tiene artritis reumatoide si satisface al menos 4 de los 7 criterios señalados. Los criterios 1 al 4 debieron estar presentes al menos durante 6 semanas. No se excluyen los pacientes con 2 diagnósticos clínicos. No deben realizarse, como en la anterior clasificación, designaciones como clásica, definida o probable.
La sensibilidad ya de estos criterios es del 91.2% y su especificidad de 89%. En septiembre del 2010 se publican simultáneamente en Annals of Rheumatic Disease y en Arthritis and Rheumatism los nuevos criterios de clasificación para la artritis reumatoide. Es un esfuerzo conjunto realizado por la EULAR y el Colegio Americano de Reumatología con el fin de mejorar los criterios de clasificación utilizados hasta ahora. Estos tienen como objetivo mejorar la clasificación de la artritis temprana o de corta evolución, para así poder usar un tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad más precozmente, y además establecer la definición para llevar adelante estudios clínicos terapéuticos en artritis de reciente inicio. Si revisamos los objetivos de la clasificación de 1987, encontraremos que los autores distinguían los pacientes con artritis reumatoide establecida de pacientes con otras artropatías inflamatorias. En esta clasificación se estudiaron 262 pacientes con AR establecida y una media de duración de 8 años, y se comparaban con 262 con otras patologías reumáticas. Los criterios de 1987 han cumplido eficientemente la función para la que fueron creados, presentando una sensibilidad de 79 y 80%, con una especificidad entre el 90 y 93%, dependiendo si se usa su versión en texto o en árbol de clasificación como muestra este diapositivo. Por otro lado, si la clasificación de 1987 se utiliza en pacientes con AR temprana, su sensibilidad varía entre el 77 y 88%, y su especificidad baja hasta un 33-77% según la formulación utilizada. Además de lo mencionado, el escenario ha cambiado en las últimas décadas y nuevos actores aparecieron. Entre otros podemos mencionar a nuevos fármacos sintéticos como la leflunomida y tofacitinib, los fármacos biológicos, nuevos biomarcadores como los anticuerpos antipépticos citrullinados. Al mismo tiempo que nuestros objetivos terapéuticos también iban cambiando, como la estrategia treat-to-target en búsqueda de una remisión o una baja actividad de la enfermedad. Todo esto presentaba la necesidad de contar con nuevos criterios de clasificación más acordes con los nuevos objetivos y escenarios. Los nuevos criterios de artritis reumatoide son aplicables solo a una determinada población, que debe tener las siguientes características: presentar al menos una articulación con sinovitis clínica, al menos una articulación inflamada, y que dicha sinovitis no pueda explicarse por el padecimiento de otra enfermedad. Tener una puntuación igual o superior a 6 en el sistema de puntuación que se presenta en la diapositiva y que considera la distribución de la afectación articular, serología del factor reumatoide y o aumento de los reactantes de faxia aguda y la duración igual o superior a 6 semanas. Estos criterios también permiten hacer el diagnóstico en aquellos pacientes que presenten una AR evolucionada siempre que tengan erosiones típicas de artritis reumatoide, presenten una enfermedad de larga evolución activa o inactiva, cuyos datos retrospectivos permitan la clasificación con los criterios mencionados. En escenarios de artritis de muy reciente comienzo, en individuos que no cumplan en un momento dado los criterios, pero que los cumplan con la evolución del tiempo. En esta clasificación encontramos ya la rigidez matutina, la afectación de las manos o la afectación simétrica. Valora el número de articulaciones afectadas donde 1 es el mínimo hasta más 10. Los nódulos reumatoides no forman parte de esta clasificación, que está dirigida a las formas tempranas de artritis. Valora además los marcadores serológicos y los reactantes de fase aguda, el factor reumatoide y los anticuerpos antipépticos citrullinado. Además de considerar su presencia, se pondera también según el título bajo o alto. Son incluidos la velocidad de cementación globular y la proteína C reactiva, otorgando una puntuación diferente a los pacientes con ambos marcadores negativos de los pacientes que presentan uno o ambos reactantes positivos. La presencia de lesiones radiológicas típicas de la enfermedad en un paciente se considera ya directamente clasificado como paciente con artritis reumatoide. La clasificación representa un esfuerzo importante de varios grupos dirigidos a una inclusión más temprana de pacientes con artritis reumatoide. Permite usar la ventana terapéutica con mayor eficiencia, así como la estrategia treat-to-target. Es importante recalcar que todos los pacientes son diferentes. Si bien pueden ser incluidos en la clasificación y tener todos ellos artritis reumatoide, no son idénticos entre sí. La necesidad de personalizar el manejo de cada uno de ellos es vital para alcanzar los objetivos trazados.
Como ventajas de la nueva clasificación podemos enumerar: 1. Detectar pacientes con artritis temprana. 2. En consecuencia, la implementación de un tratamiento precoz. 3. La posibilidad de homogeneizar estudios clínicos controlados. En esta clasificación, sin embargo, no se incluyen las técnicas de imagen en la puntuación, pues se considera que la presencia de lesiones radiológicas típicas permite un diagnóstico directo de la enfermedad. Indudablemente, la clasificación del 2010 permitirá incluir a pacientes con artritis de reciente inicio, con las ventajas ya descritas. Sin embargo, la diferencia, la heterogeneidad clínica de la enfermedad es extensa. Existen pacientes seropositivos y negativos, pacientes con enfermedad agresiva y otros con enfermedad más benigna. Necesitaremos otros instrumentos para evaluar los pacientes en sus grupos de respuesta terapéutica. Uno de los retos es la verificación de estos criterios en otros grupos étnicos. Sabemos por la corte del Grupo Latinoamericano de Estudio de la Artritis Reumatoide CLADAR que los pacientes en nuestra región son diferentes de aquellos en los cuales fueron aplicados estos nuevos criterios del 2010. Los estudios en genética de las artropatías inflamatorias nos permiten vislumbrar un futuro donde podamos estratificar mejor los pacientes y los diferentes subgrupos de pacientes. Las clasificaciones obviamente obedecen a un patrón fenotípico y las pruebas serológicas son también el resultado de un proceso biológico genéricamente inducido. Los avances en esta área, a pesar de ser condiciones poligénicas, ofrecen un enfoque de casualidad muy prometedor. Una clasificación lleva en sí implicaciones importantes. Determinan qué pacientes pueden ingresar en un estudio clínico, inciden en el uso de las guías de tratamiento y solo los fármacos a ser prescritos pueden influir en decisiones legales y de seguros de salud. La necesidad de estratificar a los pacientes y permitirles acceder a un tratamiento oportuno y eficaz es un objetivo claro y potencialmente alcanzable actualmente. La brecha existente, conocida en la medicina translacional como el Valle de la Muerte, gráficamente nos enseña la necesidad de acortar distancias entre los investigadores básicos y los clínicos, las agencias regulatorias tomadores de decisiones y la comunidad médica en busca de puentes que mejoren el acceso a tratamientos oportunos. El estudio de los factores medioambientales, la epigenética de la enfermedad y los mecanismos patogénicos de la inflamación reumatoide nos permitirá en el futuro contar con otros instrumentos válidos que estratifiquen a los pacientes en diferentes subgrupos, mejorando su pronóstico y calidad de vida. La clasificación nos permite tomar decisiones sobre tratamiento. La falla terapéutica en la artritis reumatoide sigue siendo alta y el manejo estratificado y personalizado ofrece oportunidades tanto a la investigación como al manejo clínico de esta enfermedad. Quisiera agradecer a todos por su atención e invitarles a las próximas sesiones de Educación en Artritis. Muchas gracias.